siempre es un gozo muy grande poder abrir las escrituras y compartirla. Oh, de veras. Es el último domingo. Pues como quieran, cantamos, ya no están los niños, nos toca más pastel. Sí, bueno, hermanos, a ver, ¿quiénes somos cumpleañeros de este? Tengo la lista y son varios. Ah, pero entre ellos, hay niños también. Cuando termine. O el próximo domingo. Próximo domingo, me gusta más así, próximo domingo, porque hay niños y entre ellos mi hijo, entonces sí, el siguiente domingo. No, es cierto, es que mejor el próximo domingo. Sí, hermanos. Bueno, pues vamos a abrir las escrituras, hermanos. Vamos al pastel más grande. Y como les comentaba, hermanos, siempre es un gozo muy grande poder compartir la palabra. Y esta es la segunda semana que vamos a ver este libro, esta carta, mejor dicho, primera epístola a los Corintios. Vamos a ver esta semana los primeros 3 versículos. 3 versículos vamos a ver esta semana, este día, este domingo. Y hermanos, como ya vimos la semana pasada, no hay ninguna otra carta que cubra esta gran variedad de temas. Contempla temas diversos, variados, problemas, como lo es 1 Corintios. Esta carta, como ya lo mencionamos también un poquito la semana pasada, abarca temas como litigios, problemas legales, matrimonios, divorcio, carne ofrecida a ídolos, remuneración de los ministros, de los líderes, el decoro dentro del culto, la celebración dentro de la cena del Señor, el hablar en lenguas, la doctrina de la resurrección, el ejercicio de la benevolencia, etc. Muchos temas. No hay otra carta o un libro en las Escrituras que nos hable tan ampliamente y que sea tan práctico como 1 Corintios. El tema que quise ponerle es el llamamiento a la santidad, llamados a ser santos. Dice 1 Corintios, ya lo tienen allí, en el capítulo 1, versículos de 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, gracias, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, una vez más nos acercamos a ti, Padre, para rogarte ahora la dirección de tu palabra. Mi anhelo, Padre, es que podamos disfrutar de ella.
y como cualquier cosa de mucho valor, no quiero desperdiciar este tiempo. Y expresar estas palabras y que fueran vacías, Padre. Por eso rogamos y ruego a ti para que con tu Santo Espíritu guíes cada corazón, cada alma aquí reunida, Padre, y que está oyendo en estos momentos. Ayúdanos a concentrarnos solamente en tu palabra, con todo nuestro intelecto, con toda nuestra atención, con todas nuestras fuerzas. Y Padre, que en verdad podamos salir transformados por la obra milagrosa de tu Espíritu y de tu palabra. Que solamente tú, oh Dios, seas exaltado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice el primer versículo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Para un mejor entendimiento, quise dividirlo en tres partes, estos tres versículos. La primera parte, los tres son llamamientos. La primera, el llamamiento de Pablo. El segundo, su tema, el llamamiento de la iglesia. Y el tercero, el llamamiento a la unidad. Versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué empieza Pablo de esta manera? ¿Por qué Pablo comienza con este versículo? Bueno, antes, cuando nosotros, en esa cultura y en esa época, cuando alguien escribía una carta, tenía que llevar cierto orden. En la escuela nos enseñan, por ejemplo, cuando escribimos una carta a mano, postal, una carta postal, no electrónico, porque ya hay que especificar qué tipo de carta vamos a escribir: un correo electrónico, una carta postal, que ya se está perdiendo, pero que todavía escribimos algunas cartas postales. En la actualidad, cuando se nos enseñaba a escribir una carta postal, primero teníamos que ponerle a quién va dirigido, ¿no? Y hasta el final, quién lo envió, quién lo escribió, la rúbrica, la firma. En esa época del apóstol Pablo, la cultura y la época era diferente. Allí, cuando se escribía una carta, primero tenía que ir quien escribe la carta. Y por eso vemos, si ustedes ven las epístolas que se mencionan en las escrituras, siempre empieza Pablo, por ejemplo, siempre comienza Pablo, el autor, y luego su vocación: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol. Y así empiezan las epístolas, porque así era la cultura. Entonces Pablo comienza presentándose. ¿Quién es el autor? Él dice Pablo. Pero lo que nos llama la atención es por qué dice llamado a ser apóstol. ¿Por qué Pablo tiene que especificar, a decir llamado a ser apóstol? Cuando alguien nos llama, es con un propósito. Por ejemplo, ustedes ven a una persona en la calle y levantan la mano, ¿no? Y le dicen: ven, ven. Y la persona te ve o nos ve y dice: a mí, sí, a ti, ven, ven. Y ya van a ti, van a usted.
Y no solamente cuando llega a ti, no es nada. No es así, sería una burla. Siempre hay un propósito. Oye, quiero decirte esto. O simplemente, solamente quería saludarte y darte un abrazo. Hay un propósito. Siempre en un llamado hay un propósito. Dice Pablo, llamado a ser apóstol. Pero otra vez, ¿por qué Pablo tiene que especificar esto? Tiene que dar este detalle. Recordemos los problemas y el contexto de Corinto. Problemas entre ellos, divisiones, discusiones, pleitos a tal grado que se iban hasta jueces incrédulos, y entre ellos había un grupo de personas que dudaban del apostolado de Pablo. Es más, Pablo ni siquiera es apóstol. Apóstoles solamente son 12. Judas desertó y fue en su lugar Matías. Recordarán eso en Hechos capítulo 1. Entonces muchos empezaron a dudar del apostolado, del liderazgo de Pablo. Es decir, es más, Pablo ni es apóstol. Y empezaron a enseñar y a decirle a los demás de la iglesia en Corinto, Pablo no es apóstol. Y entonces, al presentarse, Pablo dice, Pablo, llamado a ser apóstol. Ahora, ¿por qué podemos decir esto? Porque si se dan cuenta, en los lugares, en las iglesias donde había ciertos grupos que dudaban o que ponían en tela de juicio el apostolado de Pablo, Pablo tiene que presentarse de esta manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, o Pablo llamado a ser apóstol. Un lugar, una iglesia en donde de plano había un grupo muy fuerte que decía que Pablo no era apóstol, entonces Pablo se presenta de una manera un poco más fuerte que en 1 Corintios. En Gálatas, acompáñenme, como dice un hermano, pongan un dedito ahí en 1 Corintios y vamos a Gálatas, capítulo 1. Cada que Pablo escribe una carta tiene que presentarse, y si hay cierto problema ahí en cuanto a su liderazgo, que algunos ponían en tela de juicio su liderazgo, su apostolado, Pablo afirma que fue llamado por Dios. Y dice Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, y fíjense lo que dice Pablo, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo tiene que ser más fuerte, más firme. En 1 Corintios solamente dice llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Tiene que presentarse así. Y cuando dirige la carta a los Gálatas, tiene que presentarse así, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Entonces, regresando a 1 Corintios, Pablo está presentándose primero como el autor, pero también como que fue llamado por Dios. Ese llamamiento no era por hombre. No llegó Pedro y le dijo, ¿sabes qué, hermano Pablo? Ahora ya eres apóstol. Yo te nombro apóstol. No llegaron los demás, los 12, y ahora Pablo serás apóstol. No. Dios llamó a Pablo. Recordarán ustedes allá en Hechos capítulo 9, versículo 15, en donde Pablo pidió cartas, odiaba tanto a los creyentes, ¿recuerdan esto? Odiaba tanto a los creyentes que respiraba aún
coraje, enojo hacia los creyentes. Y pidió cartas a los ancianos para que pueda ir a Damasco, y si encontraba allí un cristiano despistado, se lo trajera y lo metiera a la cárcel. Entonces Pablo recibe las cartas y se va rumbo a Damasco. Ya en el camino se le apareció una luz y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué dijo la voz? Yo soy Jesucristo, a quien tú estás persiguiendo. Y entonces Pablo queda ciego momentáneamente hasta que encuentra a Ananías y ora con él, y se le caen unas como escamas, dicen las escrituras, y empieza a ver, se bautiza y empieza a predicar el camino. Se vuelve creyente. ¿Quién lo llamó? Jesucristo. Jesucristo. Ahora, y más adelante, en Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, ahí sí me gustaría que lo leyéramos: hay un grupo de hermanos, no pierda 1 Corintios, hay un grupo de hermanos de diferentes nacionalidades, profetas, maestros, y en el versículo 2 de Hechos capítulo 13 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Se fueron. ¿Quién escogió a Saulo y a Bernabé? Saulo, que es el mismo Pablo. ¿Quién? Según el versículo 2 de Hechos. Dice, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y Saulo. En 1 de Pedro, lo que leímos, ¿quién lo llamó? Dios Padre. En 1 de Corintios, regresamos a 1 de Corintios, dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 2 dice el Espíritu Santo: apártenme a Pablo. Hermanos, ¿quién llamó a Pablo para el ministerio? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pablo está diciendo: yo no fui llamado por ningún hombre, como muchos de ustedes. Yo no fui nombrado por ningún hombre, como muchos de ustedes. Fui llamado directamente de Dios. Entonces Pablo se está presentando: soy apóstol, no por hombres ni de hombres, sino por Dios mismo, el trino Dios. La palabra apóstol significa enviado, un emisario, un embajador. Si ustedes fueran embajadores de un país, el presidente les diría: ve a tal país, ¿a qué? Cuando un embajador llega a otro país, ¿a quién está representando? A su país. Yo represento a mi país. El presidente de mi país me dijo estas cosas que yo tengo que decirles a ustedes en este país. Ese era un embajador, ese es un embajador. Pablo es como un embajador, un enviado por Dios, un heraldo que lleva las buenas noticias. Entonces, y Dios le dio toda la autoridad al apóstol Pablo, de la misma manera como un gobernador le da toda la autoridad a su embajador para representarlo en tal lugar. Entonces Dios le dio a Pablo toda la autoridad para representarlo. Y entonces Pablo se presenta: yo soy Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo
por la voluntad de Dios. Deja muy claro este asunto. Hay algunos que están hablando mal de mí. Hay otros que están hablando y que dicen que yo no soy apóstol. Hay algunos entre ustedes que están dudando o que me están metiendo cizaña de mi apostolado. Me presento. Soy llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y después agrega, y el hermano Sóstenes. Le acompañaba un hermano que se llamaba Sóstenes. Algunos dicen que este hermano, al ser mencionado por Pablo, es el amanuense, el que estaba escribiendo allí la carta que Pablo estaba dictándole a él. Este Sóstenes no se sabe mucho más. Se cree que es el mismo Sóstenes que se habla en Hechos, del cual fue golpeado porque era miembro de la sinagoga, y como se convirtió al cristianismo fue golpeado por sus conciudadanos. Pero más no se sabe de este hermano Sóstenes, pero lo que sí sabemos es que apoyó al apóstol Pablo y en ese momento estaba con él, seguramente escribiendo lo que Pablo estaba expresando. Entonces, este es el llamamiento de Pablo. Vamos al siguiente versículo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamamiento de la iglesia. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es interesante, hermanos, la forma en que Pablo se dirige en esta carta. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Podemos destacar dos cosas en esta frase. A la iglesia de Dios que está en Corinto. La primera, ¿la iglesia de quién es, hermanos? De Dios. No es de ningún grupo, ni mucho menos de un grupo de hombres, ni mucho menos es de un hombre. La iglesia es de Dios. Sería quitarle la pertenencia a Dios cuando un hombre dice, mi iglesia. Esta es mi iglesia. Si hablamos de que esa iglesia, yo pertenezco a esa iglesia, pues tal vez no habría problema. Pero si yo me refiero de esa manera para decir que me pertenece a mí, entonces hay mucho problema. Porque la iglesia no es de ningún hombre. La iglesia es de Dios. Ahora, tenemos que entender algo muy importante también, hermanos. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? La iglesia popular aquí en México ha tergiversado esta palabra, que muchas veces muchos de nosotros, muchos de los creyentes, confunden un edificio con la iglesia. No tiene nada que ver. El edificio es edificio. Podríamos llamarle templo, pero no iglesia. La palabra iglesia, el origen de la palabra iglesia es un verbo, es una palabra griega que es eclesia. ¿Y ahora qué significa eclesia? La palabra eclesia significa asamblea. Todos conocemos una asamblea, ¿o no? En nuestros pueblos, en nuestras colonias, apenas hubo hace pocos días, pocas semanas atrás, cambio de nuestros dirigentes. Y se nos convocó a una asamblea. Esa es una iglesia. La palabra iglesia es un grupo de personas que se juntan para un bien común.
La iglesia es un grupo de personas. Ahora, trayendo en la Biblia, la palabra iglesia es un grupo de personas que se reúnen con el único fin de alabar a Dios. Esa es la iglesia. Hermanos, esto no es la iglesia. Dios nos ha provisto de un lugar, de un local. Podríamos llamarle templo, pero esta no es la iglesia. Ustedes son la iglesia. Ustedes son la asamblea. Entendámoslo, es una asamblea. Es un grupo de personas que se reúnen con el único objetivo de alabar a Dios, de alabar y honrar a Dios, con el único objetivo de abrir su palabra y meditar y enseñar. Esa es una iglesia. Queda claro, ¿no? No es el local, no es el edificio, es el grupo de personas redimidas, salvas. Esa es la iglesia. Ahora, este rebaño, esta asamblea no es de ningún hombre, es de Dios solamente. Porque ningún hombre, ni cualquier líder, a menos aquí la Zapata, ha muerto por la iglesia. Ningún hombre ha derramado su sangre por la iglesia. Solamente Cristo. Dice en Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, ¿qué dice? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso Él la ganó, Él la compró. ¿Qué dice lo que nos leyó nuestro hermano Fernando en la Cena del Señor? De 1 de Pedro, capítulo 1. No fuimos comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor. Si yo compro algo es porque me pertenece. Cristo compró a la iglesia con su propia sangre, le pertenece a Él, no a ninguna persona. Dios puso a ciertas personas para liderar a su rebaño, a su iglesia, pero no son dueños. Es un error quererse apropiar de lo que es de Dios. Solamente Cristo, Dios, es el dueño de la iglesia. Entonces, primer aspecto en esta frase, regresamos a Corintios, primer aspecto en esta frase, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia es de Dios, hermanos, ya quedó claro. Segundo aspecto, las iglesias, hermanos, y esto a veces lo pasamos por desapercibido y a veces sin importancia, y podríamos comentar mucho y podríamos abrir un debate, pero vamos a lo que la Biblia dice. Las iglesias no tenían nombres. Dice Pablo otra vez, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia, el remanente que está en Corinto, a la iglesia el buen pastor, a la iglesia Vida Nueva, a la iglesia la palabra de Dios, a la iglesia el verbo. No dice
a la iglesia de Dios que está en Corinto. La única forma de identificar una iglesia era su referencia al lugar donde se reunían. Si se ponía una iglesia en tal lugar, aquí en San Martín, a la iglesia que está en San Martín, a la iglesia que está en Tenancingo, a la iglesia que está en Tenería, a la iglesia que está en San Nicolás, a la iglesia que está en La Zapata. Así eran las iglesias. Ustedes vean todo el Nuevo Testamento, donde están las iglesias, las cartas principalmente, y no van a encontrar el nombre de una sola iglesia. ¿O sí? Rápidamente, Efesios capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir soltando por varios versículos. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Adelantito, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y Colosenses capítulo 1, versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Así. No había como tal nombres. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué ahorita hay tantos nombres? O alguien más puede preguntar, a ver, pero si en un lugar ya hay varias iglesias, hay 5 iglesias en un solo lugar, ¿cómo diferencio una de otra iglesia? Primero deberíamos de preguntar por qué habría tantas iglesias en un solo lugar. La forma como vemos en Hechos, hermanos, Pablo tenía mucho cuidado de no colocar una piedra donde ya había un cimiento. ¿Cómo? Pablo tenía mucho cuidado. Aquí ya se predicó el Evangelio, gloria al Señor. Me voy a otro lugar donde no se haya predicado el Evangelio y allí levanto una iglesia. Es el principio bíblico. Pero ahora en tal lugar no hay una de mis iglesias. Voy a ir a tal lugar, hay una iglesia tal, hay otra iglesia tal, pero no hay una de mi iglesia. Entonces yo voy a ese lugar y levanto una iglesia como la mía. Eso no es bíblico. Y por eso hay en un solo lugar muchas iglesias. ¿Cuál es el principio bíblico entonces? Bueno, hay una localidad y no hay iglesia en esa localidad, voy y levanto una iglesia. Pero ya creció mucho ese lugar. Bueno, entonces, ya creció mucho la iglesia, lo que podemos hacer, ya sé, buscar un edificio más grande. No. Para atender bien al rebaño del Señor, mejor abrimos otra iglesia de donde vengan otros hermanos más lejanos. Allí abrimos otra iglesia y se levanta otra iglesia. Y entonces se puede ir creciendo la iglesia. Esa es la manera bíblica. Es lo que Pablo estaba haciendo. No llegaba Pablo donde ya había una iglesia, esta no la levanté yo, entonces yo voy a levantar una iglesia. No.
Ahora, por alguna razón, Dios es más sabio que nosotros. Dios, en su infinita sabiduría, contempla todas las cosas y por alguna razón, Dios ha permitido que haya tantas denominaciones cristianas. No hablo de sectas, estoy hablando de denominaciones verdaderamente cristianas. Dios ha permitido por alguna razón tantas denominaciones. Si Dios lo ha permitido es por alguna razón. La realidad es que existen. Nuestro compromiso con el Señor es predicar el Evangelio conforme a las Escrituras. Y si nosotros nos vamos a las Escrituras, vemos que las iglesias no tenían nombre. La única referencia es su lugar de ubicación. Y hermanos, muchas veces me han preguntado, ¿cómo se llama tu iglesia? Pues realmente no tiene nombre. ¿Cómo no tiene nombre? Pues no, es la iglesia que está ahí en La Zapata. Y por eso llamamos Iglesia Evangélica en Emiliano Zapata. Por eso simplemente le llamamos así, porque creemos que es un principio bíblico. Pero tiene un nombre bien larguísimo. Hermanos, Iglesia Evangélica de Hermanos Congregados en el nombre del Señor Jesús, AR. Está bien larguísimo, sí, pero no es porque querramos hallar, poner ese nombre, sino por causa de nuestro gobierno que necesitaba un nombre, se puso ese nombre, y se puso un nombre tan largo con ese mismo propósito de no conocerlo como ese nombre, Iglesia Evangélica de Hermanos Congregados en el nombre del Señor Jesús, AR. Por esa es la razón de que se le puso a nuestros hermanos con este principio, esa manera, ¿sí? Entonces, hermanos, lo que queremos, no nos sentimos más que otros, simplemente con humildad, con amor al Señor, con amor a su palabra, por amor a su palabra, queremos acercarnos a estos principios sencillos, bíblicos. La iglesia que está en tal lugar. Nada más. Dos cosas encontramos en esta frase. La iglesia es de Dios. Y no tenían nombres. Después dice, a los santificados en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, es muy importante, hermanos, entender toda la carta de 1 de Corintios. Y quiero pensar que tenemos ya el panorama de 1 de Corintios. Una iglesia muy ordenada, ¿no? Una iglesia muy ejemplar, ¿no? No, ¿verdad? O sea, todo lo contrario. Pero fíjense lo que Pablo está diciendo y escribiendo, el apóstol Pablo. Fíjense lo que está diciendo: a los santificados en Cristo Jesús. Antes de entrar de lleno al tema, quiero explicar rápidamente algunas cosas. ¿Qué significa santificar? La palabra santificar aquí en este pasaje, lo que estamos leyendo, a los santificados en Cristo Jesús, significa apartados, consagrados, ¿sí? Decía un hermano, cuando nuestras hermanas pican la cebolla, o mejor, para que no lloren, mejor una zanahoria, están pican una parte, y lo que ya picaron lo apartan, ¿no? Siguen picando y lo apartan. Eso que ustedes apartan es el concepto de santo, santificación. Dios nos apartó en Cristo Jesús. Es lo que Dios hizo, nos aparta.
Estábamos en el mundo, pero Dios nos salvó y nos apartó. Esa es la santificación. ¿Sí? Dice Primera de Pedro, vamos a estar mencionando Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice, en santificación del Espíritu. Dios nos aparta para Él, para sí. Esa es la palabra, eso significa santificación. Y regresando a 1 Corintios, cuando está diciendo Pablo, a los santificados en Cristo Jesús, 1 Pedro nos dice en el Espíritu. Pablo nos está diciendo aquí en Corintios, en Cristo Jesús. Hermanos, sabemos que cuando habla de Dios, hablamos de nuestro hermoso Dios trino. Entonces, actúa la Trinidad aquí. Nos aparta para Dios. Ese es el concepto de santificación. Y todos, hermanos, los que han creído en Cristo son santos, como lo hemos visto también al inicio de las cartas. A los santos que están en Colosas, a los santos que están en Filipos, a los santos que están en Galacia. Hermanos, si usted ha creído en el Señor, ha nacido de nuevo, usted es santo. No como la iglesia, otra vez la iglesia popular lo ha mal interpretado y mal usado. Los santos son los que están en la pared. Los santos son lo que tal iglesia, tal persona beatifica para que pueda ser santo. Un santo necesita tener estas características para que sea santo. Tiene que cumplir con ciertos requisitos, ciertos milagros para ser santos. No, la Biblia está diciendo, has creído en Cristo, has nacido de nuevo, eres santo. Somos santos, hermanos, en el sentido de que somos apartados para Dios. Bien podríamos decirnos San José, Santa Enriqueta, Santa Ofelia, San Jorge. Somos santos. No tiene nada que ver con ese concepto de como la iglesia popular nos lo ha mencionado. Somos santos. ¿Sí? Digo, creo que no se escucha otro nombre mejor que San Agustín, ¿verdad? No, no es cierto. Somos santos, hermano. Santos de Dios Padre. Ahora, vuelvo a repetir, quiero afirmarlo. Todos los que han sido, han nacido de nuevo son santos, como dice Filipenses 1:2. ¿Quién nos santifica? Ya lo vimos. Dios, en su perfecta Trinidad, nos santifica. Y luego, regresando a 1 Corintios, dice, llamados, quiero leer otra vez todo el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué? Santos. A ver, ¿cómo está eso? Primero está diciendo que ya soy santo, después me está diciendo que debo ser santo. ¿Pueden observar eso? A los santificados en Cristo Jesús, ya, soy San José. Pero después me dice, llamados a ser santos. Si ya soy santo, ¿por qué me está pidiendo que sea santo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué quiere decir esta frase que estamos leyendo de la carta del apóstol Pablo? Ya se les ha mencionado otras ocasiones, hermanos, que la santidad se puede clasificar en 3 tipos. La primera, que es la que vimos, la santificación posicional. La santificación posicional es Dios me aparta. Estoy aquí en el mundo,
pero Cristo muere por mí, me rescata y me hace suyo. Soy santo, porque me apartó, porque ahora soy ya de Él. Esta es la santificación posicional. Quiero decirlo con mucho cuidado, hermanos. La santificación posicional no depende de tu vida, depende de lo que Dios hizo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo con mucho cuidado? Porque no quiero que se malinterprete. Miren, ya vimos el panorama de 1 Corintios. Características de la iglesia de Corinto: divisiones, pleitos, inmoralidad sexual, idolatría, divorcios, muchas cosas. Pero ¿cómo los llama Pablo a este grupo con estas características? Santos. ¿Cómo? Todas estas características y les llama santos. Leí una ocasión de un pastor que le llamaron por teléfono porque su hijo había robado cierta cosa a un compañero de la escuela. El pastor dice: no creo que sea verdad, debe haber un malentendido porque mi hijo no es así. Estaba con otro grupo de hermanos y se le hizo muy fácil: acompáñenme, vamos a su escuela porque seguramente es un error. Y llegan a la escuela. La bochornosa experiencia es que todo fue cierto. Todo fue cierto. El director le tuvo que decir al papá del niño, al pastor, enfrente de los demás hermanos, lo que el hijo había hecho. Hermanos, a partir de ese momento el hijo dejó de ser hijo del pastor. ¿Sí? ¿Dejó de ser hijo? No. Aunque lo que hizo el hijo estuvo muy mal, avergonzó a su padre delante de los hermanos, y tal vez uno pudo haber dicho: ¿cómo es posible que el hijo del pastor haya hecho esto? Duras palabras, ¿no? Pero eso no hizo que dejara de ser hijo el niño que hizo tal acción. ¿Se entiende? Hermanos, la santificación posicional es igual. Y saben, hay una persona que está mirando solamente, y se va corriendo a decir: ¿ya ves lo que hizo? Y dice que es tu hijo. ¿Ya viste lo que hizo fulano? Y dice que es tu hijo. ¿Saben de quién hablo? Del acusador, de Satanás. Siempre está acusando a los hijos de Dios. Y dice que es tu hijo. Y dice que te ama. Y dice que te alaba. Y dice que esto. Y dice, él es el acusador. El primero que va y acusa delante de Dios. Pero aún con esto, hermanos, somos santos. Un real sacerdocio. Una nación santa. Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la santidad posicional. Hermanos, pase lo que pase, seguimos siendo hijos. Ojo, por eso dije desde el inicio, con mucho cuidado, porque no quiero que se malinterprete de que pues soy santo, voy a hacer lo que quiera. No, Pablo está diciendo a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos.
como apartado para Dios, tenemos la responsabilidad de vivir de manera santa. Y es el segundo tipo de santidad, la santificación progresiva. La santificación que nos hace crecer más y más a la estatura, a la imagen de su Hijo. Y esa santidad, hermanos, nos corresponde a nosotros. Muchos hermanos dicen que la evidencia de una salvación, de una verdadera salvación, es la santificación. A veces, cuando estoy platicando con algunas personas, entre ellos hermanos, surge la pregunta: ¿y cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo saber si en verdad soy salvo? La evidencia de la salvación genuina, de una salvación genuina, es la santificación. La evidencia de una verdadera salvación es nuestra santificación. Hermanos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente cuando pecas? ¿Cómo te sientes una vez que mentiste? ¿Cómo te sientes una vez que robaste? ¿Cómo te sientes una vez que hubo malos pensamientos en tu mente? ¿Cómo te sientes cuando deseaste mal a alguien? ¿Cómo te sientes cuando viste algo inmoral? ¿Cómo te sientes? La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 4, si no mal recuerdo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando la Biblia dice bienaventurados los que lloran, no significa que lloran porque algo les pasó o están sufriendo en algún punto, en algún sentido. No. Lo que significa es que lloran por su pecado. Y por eso pregunto: ¿cómo te sientes? Bueno, ya pequé, soy humano, es mi carne, y por eso peco, porque todavía mi carne me hace que peque, pero normal. Pero cuando pecas, no importa el pecado, grande, pequeño, pero pecaste, y no solamente te arrepientes, sino que te dan incluso ganas de llorar y te arrodillas ahí, tal vez te metes a un lugar donde nadie te vea y lloras y te arrodillas. ¿Te ofendí otra vez, Señor? Perdóname porque te ofendí. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo, y perdóname, y lloras. Hermano, eres creyente. Pero simplemente lo dejas pasar, de decir, te justificas y dices: soy humano, mi carne es normal, todos lo hacen, ninguno es completamente santo, el otro está peor que yo, la otra está peor que yo. Entonces, hermanos, no hay santificación en nuestras vidas. No hay santificación en tu vida. Pero si vas a lo que dice Mateo, si lloras por tu pecado, si lloras por el pecado, y tal vez al tercer día lo vuelves a hacer, pero otra vez regresas con sinceridad. Podemos mentirle a los demás hombres, podemos mentirnos a nosotros mismos, pero Dios nunca le vamos a mentir, y Él conoce nuestros corazones.
No podemos llegar a decir y fingir que lloramos, y fingir que nos arrepentimos, y derramar lágrimas. Dios no lo podemos mentir. Dios conoce nuestros corazones. Este es un hombre, esta es una mujer que ama en verdad a Dios. Este es un hombre, esta es una mujer que en verdad persevera en su salvación. Dice Pablo, esforzaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es ser un creyente, hermanos. Eso es ser un verdadero creyente, un hombre, una mujer que teme a Dios. Ese es un creyente. Decía otro hermano, tal vez la persona que nos ve jamás en su vida va a abrir una Biblia, y la única Biblia que va a poder ver es tu vida. Vivamos de tal manera que glorifique al Señor. Segundo tipo de santificación, la santificación progresiva. Dice Efesios capítulo 4. Un pasaje un poco largo, pero describe todo lo que hemos dicho. Efesios capítulo 4, versículo 19, y dice, desde el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévanse en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, amados hermanos, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna grosería, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la santidad, hermanos. Esa es la vida que Dios agrada. Y por último, vemos la santificación final, que es cuando estaremos ya libres de toda corrupción en los cielos. Terminamos con el llamamiento a la unidad. Con todos, la santidad, hermanos, la vida santa, no es solamente aquí en esta iglesia, sino es con todos los que en cualquier lugar invocan
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice Efesios también, capítulo 4, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. La santidad, hermanos, es en todo lugar, no solamente aquí. Es en todo lugar. También nuestro Señor nos enseñó y nos dijo que lo más importante es nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ella emana la vida. Tiene que ver con la santidad también, hermanos. Guardemos nuestro corazón. Si guardamos nuestro corazón, nos guardaremos de cualquier pecado donde quiera que estemos. Si guardamos las apariencias, solamente vamos a comportarnos de tal manera solamente en ciertos lugares. Pero si guardamos nuestro corazón, nos vamos a guardar del pecado en todos los lugares. Tenemos un solo Dios, un solo Señor. Señor de aquellos que han creído también en todos los lugares, aquí en el Estado de México, aquí en nuestro país, en todo el mundo, un solo Señor, Jesucristo. Él es el mismo Señor de ellos y nuestro Señor. Cristo es el centro de nuestra adoración, no hay otra razón. Él es nuestro Señor. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el saludo típico de nuestro hermano Pablo. Gracia es un regalo inmerecido, ya como lo vimos otra vez hace un momento. Solo Cristo puede dar la gracia. Y cualquiera que tiene gracia, cualquiera que ha recibido gracia, experimentará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque aquel que tiene gracia es porque es salvo. Aquel que es salvo es porque tiene el Espíritu Santo. Y aquel que tiene el Espíritu Santo va a vivir con gozo, porque es una de las manifestaciones de fruto del Espíritu Santo, el gozo. Hermanos, pensemos y meditemos en lo que hemos visto y que nuestra vida refleje la imagen de Cristo. Amén. Oremos. Padre, gracias otra vez por tu palabra. Y que tú obres conforme a tu poder y tu voluntad. Padre, queremos aprender más y más de ti. Queremos que tu palabra sea el gozo de nuestras vidas, la guía de nuestras vidas, el deleite en toda nuestra vida. Queremos, Padre, crecer de tal manera que, como el salmista, poder expresar con sinceridad: oh Dios, cuánto amo tu ley. Sigue, Padre, transformando nuestras vidas por el Espíritu que nos has dado. Y que esta tu iglesia, en verdad, podamos reflejar la imagen de tu Hijo, para la honra y gloria tuya. Guarda el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, y todos los que has salvado, los que has apartado, los que has santificado, Padre, podamos vivir en santidad. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.